Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a CryptoTempus. En el vídeo de hoy titulado Una expectativa razonable para Ethereum en el corto y medio plazo, vamos a ver cómo Ethereum calca a la perfección los precios que el Nasdaq calcó en su día en la burbuja de las .com. Quedaros hasta el final porque la comparativa os va a petar la cabeza. A mí por lo menos me ha dejado, loco, totalmente, ¿no? Entonces, aquí tenemos el Nasdaq en los 2000, que ya sabéis que se parece mucho a la burbuja de las .com, en tanto en cuanto a que fue una burbuja de casi 3 trillones y luego petó, explotó a la baja, reventó para luego más tarde seguir subiendo, ¿no? Y acabó pues siendo pues lo que hoy conocemos como los Amazon, los Google, muchísimas acciones que están ahí, ¿no? Muchísimas empresas. Entonces, ¿qué me parece interesante? Lo que me parece interesante es que si vamos mirando los precios a los que llegó a 4.851. Y me diréis, ¿y esto es interesante? ¿Esto es importante? Pues lo es y mucho, ¿vale? Vamos a quedarnos con el primer precio, 4.800. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es importante? Porque si vamos a Ethereum, voy a limpiar un poquito el gráfico, si vamos a Ethereum, podemos ver que esos 4.800 y pico fueron también el pico exacto de Ethereum. Más o menos por ahí andaba el pico de Ethereum y diréis, vale, esto es algo normal, ¿no? Esto es algo pues que muchos activos lo ven. Pero coincide exactamente con el pico del Nasdaq. Y diréis, bueno, pues es que no me parece tan para tanto, ¿no? Me parece, pues sin más, una casualidad, ¿no? Una tontería, pues casual, ¿no? Pero es que, si seguimos yendo, vamos a dejarlo aquí apuntado en el gráfico, pues un poco el precio, 4.865. 165, ahí va. Y diréis, pues es que es una casualidad. Bueno, vamos a ver si es casualidad o es causalidad o qué es, ¿no? Después de poner Ethereum su gran bajo más bajo, aquí, es decir, el mínimo que hizo de mercado, vemos que llega a esos 898, ¿no? Y es curioso. Pero luego, más adelante, el siguiente mínimo lo puso en los 1100 aproximadamente, 1100, 1070. Vamos a ajustarlo. Unos 1070 más o menos, ¿vale? Vamos a dejarlo también escrito. Y es que vais a ver que es que coincide casi a la perfección con todo el movimiento que ha ido haciendo el Nasdaq. Si volvemos al Nasdaq, vemos que el pico ha sido esos 4.800 y pico. Vamos a ajustarlo para ser más razonables. 4.840 más o menos. Lo dejamos apuntado. Vemos que su gran caída, o su primera gran caída, fue a los 1200, 1359, para luego caer a esos 1094, unos 1094. Vamos a ponerlo aquí. Y me dirijo a CryptoTempus, ¿por qué estás haciendo esto? Pues muy fácil, porque es muy llamativo que todas las veces, 1057, la correlación que tiene el Nasdaq y Ethereum en sus caídas y en sus subidas me parece brutal. ¿Qué hizo después de poner este penúltimo bottom que luego acabó poniendo uno mucho más bajo? Pues tuvo un rebote. ¿A dónde? A la media de 50 periodos en semanal. ¿Qué ha hecho Ethereum después de ese rebote? De ese posible penúltimo bottom. Pues un rebote a la media de 50 periodos. Vale. ¿Hasta dónde ha rebotado el Nasdaq? Bueno, pues su precio exacto de rebote ha sido pues la zona de los 1736. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí escrito. Como siempre, 1736. ¿Y por qué es llamativo? Porque si vemos el rebote de Ethereum desde los 1070, a la media de esos 50 periodos en semanal, vemos que, del mismo modo, pues fijaos aquí, 1748. Bueno, tiene ahí pues el rebote en 1748. ¿Por qué eso es llamativo? Porque fijaos que las equivalencias son prácticamente iguales. Prácticamente iguales. Fijaos, ¿no? Fijaos aquí. Y luego como el Nasdaq, veis aquí, aquí pongo primero uno, 4800, 1070, 1057, 1736. Eso es el Nasdaq. Y si vamos a Ethereum, es que ha hecho lo mismo. También con esa confluencia en la media de 50 periodos. Y también habiendo la puesta aquí de resistencia barra soporte, como vemos aquí, ¿no? O sea, súper llamativo que el movimiento es súper parecido. Ya sabéis que hace un par de vídeos que hablaba de la psicología de las masas, explicaba por qué se daban estas fases de mercado y por qué muchas veces vemos similitudes muy exactas en diferentes burbujas especulativas. Burbujas lo llamo en cuanto a que han explotado, han pinchado y han caído mucho. Que luego tengan o no tengan futuros es otra cosa. Yo creo personalmente que las criptos en gran medida lo tienen. Entonces, es curioso porque después del Nasdaq ver este movimiento, puso por fin ese último bajo más bajo con una lateralización, ¿no? No fue una capitulación fuerte. Fue una especie de poco a poco voy cayendo, poco a poco. Estamos hablando desde diciembre hasta septiembre, es decir, varios meses, 9 meses por lo menos, 10 meses. Poco a poco voy poniendo bajos más bajos hasta que por fin hago ese mínimo. ¿Dónde?
pues en esa zona de unos $800, ¿no? Si lo ajustamos más, en la zona de 799, 790 dólares. Lo vamos a dejar aquí apuntado. 790. ¿Y por qué me parece espectacular? 799. Porque Ethereum podría hacer un movimiento muy similar. Y es que si nos vamos al gráfico de Ethereum, vemos que si hiciese al final, después de tocar esa media de 50 periodos, esa lateralización de unos 9-10 meses, cayendo pues también ese gran porcentaje de un 54-53% aprox, durante 10 meses, pues estaríamos hablando, a ver, 10 meses... 10 meses más o menos, pues febrero, pues tendríamos que ir ya para finales de año, para diciembre prácticamente. Un 50 y pico %. Pues estaríamos hablando de Ethereum poniendo un mínimo en zonas de unos 760. Estaríamos hablando de eso. A mediados de noviembre, diciembre. Y me parece muy curioso porque no estoy diciendo que esto vaya a pasar. Simplemente es que, joder, la correlación está ahí, ¿no? La correlación está ahí y con los mismos números. Con los mismos números. Si lo pensáis, el Nasdaq, y por ver un escenario optimista, luego el Nasdaq acabó poniendo un máximo más alto, ¿no? Y si nos vamos al máximo absoluto, han sido los 16.800, 16.700 y pico. Y de Ethereum espero un poco lo mismo, ¿no? La gente igual se espera, no, 16.000 para el siguiente bullrun. Pero yo digo, espera, que todavía hay que crear muchísimo valor para poder llevar a Ethereum a 16.000 dólares. Eso quiere decir muchos miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, si tuviésemos un escenario parecido, que me parece ciertamente algo probable, podríamos acabar en noviembre, diciembre, por esas valuaciones, es decir, por esas valorizaciones de precio. Y creo que es algo que realmente podría pasar, ¿no? Entonces, es un vídeo súper especulativo. Lógicamente, no estoy diciendo que vaya a pasar eso, pero simplemente es como un escenario posible para decir, joder, imaginaos la gente que invertía en Nasdaq en aquel momento pensando que esos 1000 y pico habían sido ese mínimo, tal vez que esos 800 habían sido ese mínimo, que esos 1000 y pico ya son el mínimo definitivo, cómo vieron durante casi un año entero, 10 meses, cómo su inversión iba cayendo poquito a poco y acababan perdiendo todo ese dinero que habían invertido en estas zonas. Igual no perdiendo, pero perdiendo un 50% por lo menos de ese dinero. Entonces, son escenarios que yo quiero dejar pues constancia de ellos, y más con la singularidad de precios tan exacta, para no despistarnos, para saber que es algo que puede pasar, ¿no? Y más con las condiciones macro que estamos ahora mismo. No decimos, lógicamente, que vaya a pasar por haberse dado en 3 datos casi con exactitud el precio, pero es un escenario que tenemos que tener como posible, ¿no? No podemos dar por hecho que ya hemos visto un mínimo. Tampoco podemos dar por hecho que no lo hayamos visto. Pero bueno, estos vídeos sirven un poquito como para darse cuenta de que los mercados son más lentos de lo que uno creería o querría, y que los máximos de esos nuevos mercados, tal vez esos 16.000, podrían tardar en llegar muchísimo más de lo que nos esperamos, ¿no? Igual nos para el siguiente ciclo, igual tarda 10 años esa evolución de Ethereum hacia el web 3.0, etcétera, etcétera, ¿no? Así que nada, un poquito ese es el vídeo de hoy, un vídeo más cortito, un vídeo así reflexivo, simplemente para ver un poquito el macro general de lo que podría llegar a pasar, ¿no? Según lo que ha pasado en momentos históricos. Es muy especulativo, pero me ha parecido súper interesante ver esa correlación de precios casi exacta. Así que os la quería compartir. El vídeo es un poquito más tranquilito. Y nada, espero que os haya gustado. Me podéis apoyar como siempre con un me gusta, activar la campanita y suscribiros. Y adiós.